Buenas tardes, amigos. En el día de hoy quiero tratar un tema que es resultado directo de un comentario que hizo uno de los participantes llamado Alfonso Salgado. Al final del episodio, Adolfo responde número 3, parte 2, en un programa dedicado al Satán, cuando comentó lo siguiente, y lo cito: observo que por el momento el Satán no representa el mal, ni hay identificación entre la serpiente del Edén y el Satán. Desde entonces ya he tratado en el episodio 4 de esta serie la función de Satán bajo su nombre de Mastema en el libro apócrifo de Jubileos, en donde este personaje celestial es presentado como el responsable del mal en el mundo. Podemos decir entonces que en esa obra del judaísmo, el segundo templo, Mastema, es decir, el Satán, empezó a presentar rasgos diabólicos. Pero la pregunta que quiero explorar con ustedes hoy es: ¿desde cuándo la serpiente del paraíso comenzó a ser interpretada como un disfraz del Satán? Para ponernos en tema, recordemos el relato del paraíso en Génesis 3, en donde la serpiente es presentada por primera y única vez hablando con Eva. Y así reza este pasaje del libro de Génesis 3. La serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que Yahvé Dios había hecho. Y dijo a la mujer: ¿cómo es que Dios os ha dicho, no comáis de ninguno de los árboles del jardín? Respondió la mujer a la serpiente: podemos comer del fruto de los árboles del jardín, mas del fruto del árbol que está en medio del jardín, ha dicho Dios, no comáis de él, ni lo toquéis, so pena de muerte. Replicó la serpiente a la mujer: de ninguna manera moriréis. Es que Dios sabe muy bien que el día en que comiereis de él, se os abrirán los ojos y seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. En esta escena, la serpiente aparece claramente presentada como un animal del campo, a pesar de que es un animal muy especial, ya que presenta la cualidad del habla y una capacidad intelectual superior al resto de los animales. En ningún momento se dice de una manera clara o se infiere de una manera solapada de que este animal fuera un disfraz del Satán. En caso de ser cierto que la Biblia hebrea en Génesis 3 no conocía aún en esta etapa de evolución esta identificación de la serpiente con el Satán, ¿cuándo se habría comenzado a entender su figura de esta manera? O en otras palabras, ¿cuándo la serpiente fue vista como el ropaje externo del Satán en su función de un engañador diabólico? El primer testimonio literario en donde se afirmaba que el verdadero engañador en la historia del paraíso, en Génesis 3, había sido el Satán, lo hallamos en una obra apócrifa judía llamada La Sabiduría de Salomón. Esta obra fue probablemente escrita en Alejandría, en griego, para finales del siglo I antes de nuestra era, y nos llegó por medio de la traducción griega de las Escrituras, la Septuaginta, o llamada también la de los 70, hecha por los judíos. Y sobre nuestro tema reza este texto: porque Dios creó al hombre para la incorruptibilidad, le hizo imagen de su misma naturaleza. Mas por envidia del diablo entró la muerte en el mundo, y la experimentan los que le pertenecen. Según este texto, entonces, el diablo, en griego, diabolos, según traducía la versión de los 70 a la palabra hebrea Hasatán de la Biblia hebrea, es el que habría provocado la entrada de la muerte en el mundo, aludiendo claramente con ello al castigo de Dios a Adán y Eva, cuando al comer del fruto prohibido los expulsó del paraíso, evitando así que comieran del fruto del árbol de la vida.
Sin embargo, este texto no explicaba cómo el autor entendía la relación de la serpiente con el Satán. ¿En dónde encontramos una respuesta a esta pregunta? Un texto fundamental para responder a este interrogante es la obra que se conoce con el nombre La vida de Adán y Eva, que nos ha llegado en distintas versiones. Una versión griega, latina, armenia, eslava y georgiana. Su historia textual es muy compleja y no sabemos a ciencia cierta si la obra, como la conocemos, es judía o cristiana. Pero es muy probable que en su origen la obra, o muchas de las tradiciones contenidas en ella, hayan sido de origen judío. En cuanto a la datación de la obra, no se puede establecer una fecha certera. Sin embargo, es posible suponer que algunas de las tradiciones presentes en esta obra ya existían de manera independiente para los primeros siglos de nuestra era, antes de formar parte de la obra como la conocemos hoy en día. En esta composición se cuenta la historia de Adán y Eva después de su expulsión del paraíso. Y más específicamente, quiero compartir con ustedes una sección del relato en donde Eva les cuenta a sus hijos la historia de la tentación del paraíso, en una versión muy diferente a la conocida en el Pentateuco. Y así reza esta nueva versión de lo relatado en Génesis 3. Entonces Eva les dijo: escuchad todos, hijos y nietos míos, pues os voy a comunicar cómo nos engañó nuestro enemigo. Al custodiar el paraíso, cada uno guardábamos nuestro lote, una parcela recibida de Dios. Con mi parcela yo guardaba el norte y el poniente. Pero el diablo se fue a la parcela de Adán, donde estaban las fieras macho, puesto que Dios nos había repartido las fieras y había dado todos los machos a vuestro padre y las hembras a mí, de modo que cada uno de nosotros conservaba lo suyo. Y el diablo habló a la serpiente: levántate, ven hasta mí, y te diré una cosa que te va a ser de provecho. La serpiente se llegó a él, y el diablo le dijo: se dice que eres más sagaz que todas las fieras, por eso he venido a aprender de ti. He llegado a la conclusión de que eres mejor que todas las fieras y que estas son amigas tuyas. Y sin embargo te prosternas ante la más pequeña. ¿Por qué comes de la cizaña de Adán y su mujer en vez del fruto del paraíso? Levántate, ven acá y hagamos que sea arrojado el paraíso por medio de su mujer, como nosotros fuimos arrojados por su culpa. Le contestó la serpiente: temo que se enfade conmigo el Señor. El diablo intervino: no temas, conviértete solo en un instrumento mío, y yo hablaré por tu boca una palabra con la que puedas engañarlo. Por el tiempo que tengo a mi disposición, no puedo analizar en detalle esta tradición apócrifa, ni tampoco continuar la historia para ver cómo el autor anónimo de esta composición entendió el relato de la tentación de Génesis 3. Pero para nuestro propósito, una cosa queda clara. A los ojos de este autor, el diablo o Satán había tentado a la serpiente para ser su cómplice en la acción, antes de tentar a Eva, transformándose este animal en el instrumento por medio del cual este ángel provocaría después la caída de Eva. Como dijimos más arriba, no sabemos a ciencia cierta cuándo esta tradición tomó su forma actual, como la encontramos en esta composición apócrifa llamada La vida de Adán y Eva. Pero sí sabemos con certeza que esta tradición fue conocida por los padres de la Iglesia y articulada en sus exégesis de la historia del paraíso. Prueba de ello es esta versión de los Hechos en Génesis 3, presente en la obra del gran teólogo Agustín de Hipona, de los siglos III y IV de nuestra era,
en su obra monumental La ciudad de Dios. Y así dice este texto: eligió, es decir, el Satán para ello, en el paraíso corporal donde vivían el primer hombre y la primera mujer, con los restantes seres animados de la tierra. Eligió, digo, para hablar con ellos a la serpiente, animal escurridizo y de tortuosos movimientos, tan propio para su intento. Y sometiéndola con malicia espiritual, valiéndose de la presencia angélica y de la superioridad de su naturaleza, abusó de ella como de un instrumento y conversó falazmente con la mujer. A partir de entonces, los cristianos interpretaron la figura de la serpiente en Génesis 3 como haciendo referencia al Satán, sin distinguir entre el sentido original del texto en el Pentateuco, en donde no se hacía referencia alguna al Satán, y su interpretación a partir de la época grecorromana en círculos judíos, cuando este animal fue visto como el ropaje externo del Satán. Esta interpretación, presente en los escritos de los teólogos cristianos, se hizo muy popular entre los creyentes al ver representada esta escena en la historia del arte, asociando o identificando a la serpiente con el Satán. El resultado de este proceso cultural fue que hoy en día todo lector o persona educado en la tradición cristiana ya no puede distinguir la serpiente del paraíso de la figura del Satán o diablo, identificando ambas figuras como un solo personaje. Espero que este episodio les haya servido para entender el desarrollo complejo que sufrieron los textos bíblicos, hasta el punto de no poder distinguir cuál fue el sentido original de un texto y cuál es el resultado de la historia del exégesis. Ojalá que hayan disfrutado de este episodio sobre la serpiente y el Satán. Y en futuros episodios seguiremos explorando la figura del Satán en otros textos del judaísmo y el cristianismo antiguos. Hasta pronto y bendiciones desde Israel.